Hola, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Tú eres jefa de la unidad de fortalecimiento de la ciudadanía. Sí, así es. Qué puesto tan maravilloso. Fortalecer ciudadanía significa hacer que las personas participemos, que las personas exijamos, ¿no? Que tengan el acceso a todos sus derechos. Claro, qué maravilla de puesto. Y hoy nos vas a hablar de mujeres y STEAM, que quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte. Me imagino que las siglas son en inglés, ¿no? Sí, están en inglés. ¿Y qué es? ¿Es una parte de la unidad de fortalecimiento de la ciudadanía, como un departamentito dentro de esta unidad, o qué? Más bien son una serie de estrategias que estamos intentando implementar. Entonces yo recientemente entré a la secretaría y me he estado dedicando a la ciencia, a la tecnología, a la divulgación. ¿Tú qué estudiaste? ¿Cuál es tu carrera? Yo soy abogada, Ajá. o sea, quizá nada que ver, pero sí he visto que involucrar la ciencia y la tecnología en infancias, adolescencias, incluso en personas adultas, pues es algo que les da muchísima información, muchísimo conocimiento y se sienten más seguras, tienen más confianza en sí mismas respecto a tomar decisiones, respecto a pensar más allá y no quedarse de pronto nada más como en su zona de confort. Oye, entonces, dentro de la jefatura, o sea, dentro de la unidad de fortalecimiento de la ciudadanía, tienen unas estrategias que se llaman Mujeres y STEAM. Sí, apenas las vamos a empezar a desarrollar, pero sí. ¡Qué bien! Mejor todavía. Entonces, es apenas una idea que se va a ir desarrollando y que a quien nos toca vamos a poder ir viendo cómo eso va entrando, pues, a la ciudadanía. Sí, así es. A ver, échale. Pues, si hoy quienes nos están escuchando se conectaron a internet desde su celular, esa tecnología se la deben a una mujer. Si alguna vez se maravillaron con un descubrimiento sobre nuestro pasado en la Tierra o te has beneficiado de la innovación alimentaria y médica hecha justamente aquí en México, también se lo debes a una mujer. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a esta charla sobre mujeres y STEAM. Hoy no vamos a hablar de ciencia como algo lejano que ocurre en un laboratorio cerrado, sino que hablaremos de las mujeres desde la Inglaterra del siglo XIX hasta la invención de punta de nuestro país, que con sus invenciones construyeron el mundo en el que despertaste esta mañana. Me encanta. Bueno, primero vamos a iniciar con Mary Anning. Ella fue una paleontóloga británica del siglo XIX. Vivía en una familia muy pobre, entonces se dedicaban a recolectar cosas que encontraban. Paleontóloga. Ajá. Entonces ella empieza a hacer unos descubrimientos de algunos fósiles. Los empieza a vender porque pues era una familia muy pobre y de pronto se da cuenta que muchas de sus invenciones están apareciendo en revistas, en publicaciones, se habla de ellas, pero pues no le da ningún reconocimiento porque era mujer. Y entonces de pronto dicen, encontramos el fósil más grande. Y ella lo había encontrado. Y ella lo había encontrado primero. Lo vendió. No. Alguien más dice, yo lo encontré. Y ella manda una carta entonces a la asociación en ese momento de ciencia. ¿Pero por qué no lo tenía ella? Porque ya lo había porque vendido. los vendían. Pero de pronto alguien decía, bueno, esto yo lo compré, entonces yo no voy a decir que ella lo encontró, sino que voy a decir que yo lo encontré. Y entonces ella dice, no, o sea, esto que están publicando de que apenas lo encontraron es totalmente falso, porque yo encontré uno hace tanto tiempo y entonces se dan cuenta que ella es la mayor descubridora de fósiles. ¡Órale! Entonces no decían nada de, pues los encontró Mary Anning, sino los encontré yo. Claro. Y al final ella dice, pues no fue así. Y hasta hace poco se le empieza a dar ese reconocimiento. Después tenemos a Heidi Lamar. Ella es una inventora y actriz austroamericana. Una mujer bellísima que de pronto dicen, bueno, con estereotipos, ¿no? Las mujeres ingenieras tienen cierto perfil, pero pues ella rompe completamente el molde. Una actriz, una mujer súper bella, pero además súper inteligente. Ella huye de su esposo, que estaba haciendo tratos con nazis, estamos en la Segunda Guerra Mundial, y empieza a vender todo lo que ella
había escuchado, porque no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo, al gobierno americano. Y dice, pero además de yo darle información, quiero que se me tome en consideración para crear una serie de estrategias. Y entonces empieza a crear un sistema para que se pueda hacer una comunicación secreta para los torpedos. Es decir, empieza a crear las bases de las conexiones inalámbricas. ¿Qué? Es decir, el Wi-Fi se lo debemos a ella, que es quien empieza a hacer todas estas invenciones. Y lo hace a raíz de estos cilindros que se utilizaban antes para la música. Y dice, bueno, estos patrones yo creo y de considero estos, que tienen como puntitos para... Exacto. Ajá. Ella dice, podemos utilizar ese tipo de comunicación para cifrarla. Entonces nadie va a saber que esos puntitos significan algo. Que significan algo, porque los tienes que ordenar de cierta forma que solamente van a saber las personas involucradas. Y entonces es así como se empieza a crear esta comunicación secreta y sienta las bases de las conexiones inalámbricas. Después tenemos a Tessie López Goerne. Ella es fisioquímica y todavía está aquí con nosotros, sigue con vida. Es de la UAM. Ella se ha especializado en los campos de nanotecnología y nanomedicina. Y es la pionera en nanomedicina catalítica. Y me vas a decir, pues, ¿eso qué es? Y sobre todo, nano es pequeño, algo chiquititito. Muy pequeño. Entonces, lo que hace es tratar enfermedades a nivel molecular. Entonces, este tipo de heridas, por ejemplo, que a veces no le cierran a las personas que tienen diabetes, como el pie diabético o cáncer, ella dice, es que no tiene... no deberíamos de utilizar los mismos tratamientos, es decir, a veces quizá la quimioterapia es muy agresiva y ponemos a competir células. Y ella dice, hay que hacerlo de una manera más científica. Hay que utilizar esta nanomedicina para atacar exactamente las células que están dañadas. Oye, pero eso sí se usa, sí se está llevando sí se está utilizando. Le dieron a ella... justamente un laboratorio que está en coordinación con la UAM y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Entonces ahí están haciendo pues varias de estas pruebas. Ella se empieza a acercar a este tema porque en su familia hay una serie de cáncer, ¿no? Su mamá, su papá tiene cáncer. Ella misma tuvo cáncer 7 veces y gracias a esto, pues que ha estado trabajando, pues ha logrado curar a bastantes personas. Todavía sigue, digamos, en una fase de pruebas, pero pues ya es algo que se está implementando, utilizando toda esa tecnología, y es mexicana además esta mujer. Y además estudió en la UAM. En la UAM. Ay, pues ojalá pronto pase al sistema de salud pública. Sí. ¡Qué maravilla! ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos también a la doctora Sandra Rodil. Ella es física e investigadora de la UNAM. Y bueno, ella trabaja en el Instituto de Investigaciones en Materiales y recibió el premio L'Oréal UNESCO en 2023 porque ella desarrolla una serie de cubrebocas que desactivan el COVID. Cuando estábamos en pandemia, ella empieza a crear una serie de películas muy delgadas, materiales que no encontramos en la naturaleza, pero ella dice, bueno, podemos empezar a mezclar ciertos materiales para lograr nuevas invenciones. Entonces ella también se especializa en implantes médicos, en algunos otros materiales que van a beneficiar a la humanidad. Tenemos también a la doctora Evangelina Villegas. Ella fue bioquímica mexicana y fue la co-creadora del maíz de calidad proteínica. Es decir, un cultivo modificado que tiene el doble de proteínas que el maíz normal. Esto pues logra empezar a disminuir o a salvar a un montón de personas de la desnutrición en países en vías de desarrollo y recibe el Premio Mundial de la Alimentación. ¡Órale! No, y es que además la lista es enorme. Sí. O sea, mujeres que han hecho cosas importantes en cuestión de tecnología, de ciencia, de matemáticas, y a algunas se les ha reconocido y a muchísimas, ¿no? Sí, esta lista la hice a partir de algunas amigas, o sea, les pregunté quiénes son sus favoritas, porque eso de escoger, pues no, sí. O sea, como le dices, es un mundo. Imposible. Y bueno, finalmente tenemos a Julieta Fierro.
Ella falleció el año pasado, pero era una gran astrónoma y divulgadora mexicana. Ella no, digamos, no patentó, no inventó algo en particular. Sin embargo, pues todo lo que conocemos sobre ciencia, sobre astronomía, muchas veces se lo debemos a ella. Realizaba una gran divulgación, o sea, tú veías una ponencia o la tenías cerca y decías, ahora quiero ser astrofísica, quiero saber más del espacio. Pero pues justamente se necesita también eso, ¿no? No solamente tener la información en artículos, en ponencias, que de pronto nada más son para cierto círculo, sino que puedan divulgar y transmitir el conocimiento. Claro, y a ustedes como secretaría eso les va a abrir también un camino, porque también su labor será, me imagino, divulgar, hacer cosas para que niñas y mujeres se interesen por la ciencia, la tecnología y todo esto, ¿no? Sí. Oye, y en estas palabras que incluyen las siglas STEAM, también dice arte. Sí. ¿Eso qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahí, entre tanta cosa científica, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte? ¿Cómo es eso? Antes no se incluía la A de arte, pero me parece que a partir de los 90 dicen, bueno, es que no se puede tener de un lado todas las ciencias exactas y del otro lado humanidades y artes, sino que tienen que converger. Si no vinculamos ambas ramas, pues jamás vamos a lograr avanzar. Entonces lo que busca STEAM es justamente que no nada más te enfoques, por ejemplo, en hacer grandes descubrimientos, sino cómo vas a transmitir toda esa información. Conozco muchas mujeres que son grandes artistas, pero también son grandes divulgadoras. Claro. Entonces, puedes transmitir la información de diferentes formas. Por eso es que ya no se separa, sino que todo queda en una sola. ¡Ay, qué increíble! Oye, ¿y qué están planeando para estas estrategias? ¿Ya hay algún adelantito y una lluvia de ideas? Pues ahorita apenas estamos todavía en charlas, entonces ya que tengamos algo ya bien, se los estaremos compartiendo. Sí, porque aparte qué maravilla ver una estrategia que empieza apenas a hablarse y ya la veremos, pues tendrás que volver cada cierto tiempo a ver cómo van, qué han inventado, con qué mujeres han hecho contacto, porque también me imagino que, como siempre, ustedes en la secretaría, en el escritorio, podrán tener muchas ideas, pero las mujeres que están afuera, las de la ciencia, las del arte, son las que también van a nutrir esta estrategia. Claro, siempre hay que involucrar a la comunidad. Claro. Oye, muchas gracias por estar aquí, Edith Cortés Esquivel, jefa de la Unidad de Fortalecimiento de la Ciudadanía de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Vuelve pronto. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Hasta pronto.